Bueno, lo que voy a exponer es comunidad organizada y sus significados, sus consecuencias, ¿no? en el peronismo, en la historia y un poco en la actualidad. Bueno, quiero agradecer a Andrés, a Federico, al equipo, al grupo, estar acá. Obviamente estoy muy feliz de estar esta noche acá, esta tarde-noche, supongo, tarde-noche, este atardecer maravilloso. Creo que son estas instancias que nos da esta posibilidad de reflexionar sobre este enorme acontecimiento que fue la Constitución del 49, un enorme acontecimiento, ¿no? El 11 de marzo del 49 se sanciona esta Constitución, que lo que hacía era convalidar, consolidar algo que ya se estaba haciendo, estaba ocurriendo. Lo decían al principio, en las exposiciones anteriores, ¿no? Que una cosa es proyectar para el futuro, lo decía Mariano al principio, y otra cosa es darle un marco institucional a algo que se está haciendo, se está viviendo. Y lógicamente lo que uno está viviendo, uno lo entiende porque lo está viviendo, ¿no? Y aquello que a uno les prometen como un proyecto es una promesa, es un sueño, que no se sabe qué forma tiene la criatura, digamos, ¿no? Pero es un sueño. En cambio, esto se estaba viviendo, este acontecimiento del 49. Entonces, esta Constitución lo que va a expresar es estos enormes principios, banderas, estos valores que ya estaban encarnándose, diríamos, en este proceso de transformación profunda. ¿Y cuáles eran estos principios, estos valores? El peronismo tuvo técnicamente ustedes saben que se llama justicialismo, ¿no? Perón hablaba de justicialismo, movimiento nacional justicialista, ¿no? Hablaba de justicialismo, un movimiento que se llamó, que él lo denominó justicialismo. Nosotros obviamente, y la historia, y los autores, y el pueblo, lo puso peronismo, digamos, ¿no? Bueno, y esto tenía su base, esta Constitución, en, obviamente, los principios que ahora la vamos a exponer sistemáticamente, pero que venían ya siendo construidos en la vida, ¿no? En la vida cotidiana del pueblo. Y en ese momento se hablaba del pueblo. No era una categoría como hoy, ¿no? Hablar del pueblo parece que uno está llorando, está soñando con algo del pasado, ¿no? Se dejó de lado la categoría pueblo en muchos ámbitos, incluso académicos. Ya no se quiere hablar de esta categoría, a pesar del enorme significado que tiene, enorme significado. La categoría pueblo tiene un significado que no lo tiene ni una otra palabra, digamos, por lo que expresa, por lo que hoy lo está rescatando los estudios descoloniales, los feminismos están rescatando la palabra pueblo, y los movimientos progresistas de nuestros países, que bueno, que fueron abortados recientemente, algunos, no todos, pero sigue Evo Morales. Esperemos que volvamos a ese tiempo glorioso, ¿no? Pero ahí se rescata la palabra pueblo. Nosotros lo vivimos en Argentina en la década del 2000, ese rescate de la palabra pueblo, digamos, fuertemente puesto, ¿no? Acá se hablaba de pueblo en el 49. Y por eso va a ser el pueblo como comunidad organizada. El pueblo como comunidad organizada, ¿no? Vamos a ver que esta categoría de comunidad organizada expresa un pensamiento. Y la realidad, lo fáctico, lo empírico, lo que existía era el pueblo. La comunidad organizada es un pensamiento que va a resumir qué es lo que uno pretende para ese pueblo. ¿Qué es lo que Perón pretendía para ese pueblo? ¿Qué pretendía? ¿Cuál es la idea que estaban en el fondo de esa? Pero el sujeto es el pueblo. Y el pueblo y su conductor, obviamente, ¿no? Su conducción. Estos principios, que eran las grandes banderas, ¿no? La soberanía política, la independencia económica, la justicia social, lo dijo bien Silvana. Justicia social que se expresaba de manera concreta, leyó un conjunto de actos y de hechos. No leyó declamaciones ni páginas de los diarios, ni títulos de los diarios. Lo que leyó fue leyes, actos, hechos, ¿no? Que de eso se trataba, digamos, ¿no? Esta justicia social que estaba en la base, y que en ese sentido el peronismo fue una avanzada enorme en la década del 40. Hoy está incorporada la justicia social en el mundo prácticamente, ¿no? En la filosofía política, en los libros, en los autores más avanzados, ¿no? Primero comenzó un poco a la izquierda, después, bueno, pero hoy está como reconocida esta categoría justicia social en la filosofía política.
y en la teoría social, digamos, ¿no? Pero en aquel tiempo, pensemos en la década del 40, ¿no? Acá con el Gino Germani, ¿no? Instalándose positivismo puro, ciencias naturales, y sale ¿no? este líder político, Juan Domingo Perón, a hacer este tipo de exposiciones, ¿no? Como es la que vamos a ver ahora. O sea, estamos hablando de una avanzada, ¿no? Era una avanzada. Hablar de política social en 1949, ¿no? Como lo decía Silvana, era una avanzada, ¿no? Era una tremenda avanzada, así como es también una avanzada la expresión comunidad organizada. Perón era un ideólogo, siempre lo fue. Y el ideólogo es el que de alguna manera genera ideas, construye pensamiento, ¿no? El ideólogo, aparte de conductor, aparte de líder, ¿no? Aparte de conductor, aparte de líder, pero era fundamentalmente un ideólogo, ¿no? Como lo fue Lenin, como lo fue, ¿no? el propio Marx, como lo fue, bueno, Mao Zedong, un líder notable, ¿no? Que hoy incluso nos cuesta mucho entender el pensamiento de Mao Zedong porque todavía ni se conoce la realidad del pensamiento, ¿no? Martin Luther King, ¿no? Un gran líder, tengo un sueño, ¿no? Ese ideólogo que te está planteando una idea. Perón tiene esa característica, ¿no? Ideólogo, conductor, lúcido, estadista, obviamente. Esto lo vamos a ver ahora que es de una lucidez enorme, ¿no? Bueno, convengamos que Perón pasó gran parte de su vida estudiando filosofía, era un especialista en filosofía antigua, ¿no? Platón, Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, manejaba muy bien la filosofía, historiador, tremendo historiador, se sabía todos los relatos históricos de memoria, Perón lo decía, charlaba, y uno lee en el texto de Comunidad Organizada ese enorme despliegue que hace de hechos históricos, ¿no? De la antigüedad, estamos hablando de, ¿no? de la antigua Grecia, Roma, bueno, la Babilonia, la filosofía oriental, no dice, pero ¿cómo un hombre puede traer tantas cosas al mismo tiempo para fundamentar una idea? Perón lo hace porque sabía, había estudiado, había leído, era un hombre extremadamente culto, ilustrado, ¿no? Civilizado, como diría Sarmiento, ¿no? En la civilización paranoica de Sarmiento, ¿no? Era un hombre que se había recorrido el mundo, había estado en Europa, conocía, y un hombre que observaba la realidad, miraba lo que pasaba en la realidad, en el mundo, y cuando dice lo de comunidad organizada, está diciendo dentro de un contexto mundial que se estaba viviendo. Y lo interpreta sabiamente como hace un ideólogo, ¿no? Bueno, era un filósofo sin título, obviamente, economista sin título, ¿tá? Todo sin título. O sea, si hay que meterle preso a Perón, lo meteríamos por no tener título habilitante, ¿no? Pero un enorme despliegue de conocimiento y de experiencia, básicamente, y de pensamiento construido, con pensamiento propio, ¿no? La comunidad organizada es un pensamiento típicamente propio, original de Perón, absolutamente original. No hay antecedente en ese momento que haya copiado, ya como sí copió Alberdi muchas cosas de la Constitución que ya existía, ¿no? No es una copia literal, obviamente Alberdi le dio sus formas, pero nos queda siempre, ¿no? Que uno lee esto y lee lo otro y son muy parecidos. Entonces, bueno, te queda esa duda, ¿no? O por lo menos tuvo un antecedente en la mano para decir lo que dijo, ¿no? Alberdi. Pero Perón no tuvo un libro de comunidad organizada para escribir comunidad organizada ni para decirlo. Lo sacó de su cabeza, de su mente y de su idea de construir este movimiento, gran movimiento que él lo llamó justicialismo. Bueno, estas tres banderas, que son las banderas grandes, las que dije anteriormente, dicho en ese momento, el 49, que vamos a ver ahora para el contexto, pero no era lo único. El peronismo Perón centra su pensamiento en el trabajador, como sujeto social central. El trabajador. No es el hombre, la mujer, el niño, el padre, la madre, el procreador, no, el trabajador. Y la centralidad del trabajo en el peronismo, ¿no? Una sola clase de hombres, los que trabajan, y solamente una parte no trabajaban, que eran los niños, tenían un privilegio por ser niños, y los niños tenían que jugar y estudiar nada más, ir a la escuela y jugar y ser felices, ¿no? Y dicho eso, hoy suena como un idealismo absoluto, pero eso se concretó
están los hechos históricos, ¿no? Y el resto tenía que trabajar para pagar al menos lo que consumía. Fíjense al principio, yo tengo que pagar lo que consumo, porque si yo no pago lo que consumo, se lo está diciendo, lo estoy diciendo como economista, digamos, si yo no pago lo que consumo, alguien lo tiene que pagar. Y entonces le traslado a otro, entonces me convierto en un oligarca, o sea, en un mantenido, no estoy contribuyendo. Y la idea de contribución social a un conjunto social es la base de la comunidad organizada. La idea de una contribución. Yo tengo que contribuir a algo que Perón lo pone muy bien, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Como principios bien generales. ¿A qué tengo que contribuir yo? A que todos seamos felices. Y la felicidad aparece como un objetivo comunitario, ¿no? Y lo mismo que la grandeza de la nación a través de la comunidad organizada, ¿no? O sea, el crecimiento. Grandeza es crecimiento con distribución, ¿no? No acumulación. No vamos a leer en ningún lugar la palabra acumulación en todos estos textos de este año, en todos los textos del peronismo. No vamos a leer ni una sola vez la palabra acumulación. Y eso es típicamente el capitalismo, acumular. Yo me quedo en lugar de distribuir. Y como me quedo, acumulo un capital que es mío, personal, propiedad privada, registro, etc. Y entonces acumulo. La palabra acumulación siempre tiene un origen egoísta, y Perón va a sostener exactamente lo contrario, la solidaridad. Dice, yo no puedo buscar mi felicidad mientras no busque la felicidad del conjunto con el cual estoy, de alguna manera, inserto. Eso es, de alguna manera, lo que él va a pensar como comunidad organizada. Bueno, el trabajo como centralidad de la vida social, como gran organizador. El peronismo va a buscar el pleno empleo. Técnicamente el peronismo hubo pleno empleo, no hubo desocupación. No había desocupación. Los que no trabajaban era porque no podían trabajar o tenían algún impedimento, pero era pleno empleo, técnicamente era pleno empleo. Parece, leído en los libros, parece, ¿no?, un sueño, un cuento, pero esto es así, esto es la realidad histórica, es esa, que es el pleno empleo, ¿no? La desocupación, esto es en economía se llama desocupación friccional, diríamos, una masa de gente que de alguna manera, mientras tanto, diríamos, ¿no? Pero en realidad era pleno empleo, el pleno empleo keynesiano, ¿no? A través del trabajo y la producción. Bueno, y otro principio fundamental de esta idea de comunidad organizada es una base material económica, que va a tener su sentido en la justicia social, que está más arriba. La justicia social está por encima de la economía. Ustedes se imaginan lo que es ubicar la justicia social por encima de la economía. Que todo lo que uno produce, todo lo que uno mueve materialmente, la economía se mueve en el terreno material, no espiritual ni religioso, es material. ¿Tá? Entonces, en el terreno material, la producción de bienes, la circulación, la producción, el comercio, el ejercicio lícito de cualquier actividad económica, tenía el único sentido y lo dice la Constitución del 49, ¿no?, de el bienestar y la realización personal, ¿no?, individual, en el marco de una comunidad organizada. O sea, el sentido de la realización mía era en el marco de una comunidad organizada, de un colectivo social. Entonces, la economía al servicio de la justicia social y de la política. La prevalencia de la política va a ser notable en el peronismo. La política conducía. La economía era nada más que un instrumento de producción y de ordenamiento, y no se hablaba de financia, ni de financiero, ni de financiación en el peronismo. Nunca estuvo la palabra financiero, ni finanza, ni nada. Se hablaba de economía, se hablaba de política y se hablaba de justicia social. La palabra finanza no estaba en el diccionario peronista. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, no había esta actividad especulativa, ¿no? No se pensaba que uno que tenía una actividad especulativa, ganar dinero sin trabajar, eso no, mediante la renta financiera, como pasa actualmente, ¿no?, que uno realmente puede ganar millones de dinero sin trabajar, sin pensar en ningún esfuerzo de nada, y eso se llama renta. Saben ustedes, ¿no? Renta. Y la renta financiera, que es peor todavía,
porque viene de una especulación financiera, peor. Ya de por sí la renta es especulativa, yo tengo un campo, no trabajo y lo alquilo. Eso es una renta. ¿Está bien? Pero si yo tengo un campo y vendo mi campo y con eso compro títulos de renta financiera, peor todavía, porque transforma en una peor, es mucho peor, que es lo que nos pasa actualmente. Todo esto no existía en el peronismo. No existía, no. Esta Constitución de 49 y el concepto de comunidad organizada no incluía estas cosas, no. Bueno, y otra, entonces, la actividad económica ordenada a la justicia social, ordenada por la política, y la política ordenada a un fin último, la política como un instrumento, no como un fin, sino como un instrumento. El fin último no era la política no era la cumbre, ¿no? Vivir la vida pensando en acomodarme políticamente. Eso no existía, ¿tá? O sea, la política tenía una finalidad, una cuestión teleológica, como le llaman, hacia un fin que estaba siempre por encima, era superior y excedía a la política. Cuando yo tengo un fin superior y excedo algo, eso se llama trascendencia, trasciende. Entonces Perón pensaba en un trabajador que trascendía, ¿tá? En una economía que trascendía y en una política que trascendía. Entonces todo era mirando un poquito más allá, un poquito más amplio y un poquito más allá. Y bueno, ¿y cuál era lo último? Lo que decíamos, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación como un fin así de largo plazo, ¿no? Y bueno, y el instrumento de todo eso, el instrumento era la comunidad organizada. La comunidad organizada como una forma de organización social. El peronismo va a inventar, Perón inventa una forma de organización social, inventa una forma que él lo llama comunidad organizada. Una manera de organizar la sociedad, ¿no? Estudia la sociología, estudia la ciencia política, estudia la economía, estudia el trabajo social, todos estudiamos las formas de organización social, ¿no? Bueno, y bueno, son conocidas más o menos las formas de organización social, pero en el caso de la comunidad organizada parecía como algo nuevo, novedoso, y además, aparte de ser una organización social, la comunidad organizada era una filosofía de vida. Y ahí estamos en un terreno donde Perón se mueve con una solvencia enorme, la filosofía. Esto que él va a pronunciar un discurso, ¿no? El 9 de abril, el 11 de marzo se había aprobado la Constitución y menos de un mes después, Perón cierra un Congreso Nacional de Filosofía, el primer Congreso de Filosofía, y les habla a los filósofos, ¿ya? ¿No? Le habla a los filósofos con una parsimonia, sin tener título habilitante, bueno. Le habla con un conocimiento enorme, plantea una enorme cantidad de categorías filosóficas en ese discurso. El discurso del cierre de ese congreso es un discurso, si se quiere, denso, profundo, histórico, hay que saber mucho de historia, mucho de filosofía. Es un pensador muy profundo, ¿no? Pero la idea de Perón no era lucirse como filósofo, la idea de Perón era que se comprenda qué era el justicialismo. ¿Qué era el justicialismo? Entonces, con esta expresión comunidad organizada, va a explicar los fundamentos del justicialismo. ¿Está bien? Si uno le tiene que contar a alguien qué es el justicialismo, espera un poquito, voy a buscar la comunidad organizada y te cuento en qué consistía. ¿Está? Eso es lo que hace Perón. Y lo hace en este congreso, hablándole a filósofos de todo el mundo, porque vienen filósofos de todo el mundo, interesados en la experiencia argentina. Argentina fue una experiencia que aparecía como novedosa en el mundo, porque en el mundo en ese momento el contexto era otro, ¿no? Y entonces aparecía como una experiencia novedosa, única en el mundo, y entonces venían de todo el mundo a ver en qué consistía esa cosa llamada justicialismo en Argentina. Perón aprovecha esa oportunidad, era muy ducho, muy estratega, Perón era muy estratega. Ustedes saben que los generales, cuando son estrategas, cuando son unos estrategas, uno aprovecha estratégicamente las oportunidades. Y Perón sabe que ahí está una élite que después se va a parramar por el mundo y va a contar al mundo lo que este hombre le dijo en ese congreso. Y por eso se toma el trabajo de elaborar una pieza literaria llamada Comunidad Organizada. Una pieza literaria. 22 apartados tiene el texto de la Comunidad Organizada, 22 apartados donde él empieza a poner subtítulos, digamos, y va explicando sus ideas, ¿no? Mucha historia, mucha filosofía,
¿no? mucha argumentación, muchos hechos históricos. Cada cosa que dice lo va diciendo con hechos históricos, ¿no? Como dijo Ptolomeo, como dijo no sé quién, ¿tá? Entonces uno lee y parece que está leyendo, ¿no? una novela, pero en realidad está leyendo una pieza literaria que relata estas cosas, ¿no? Bueno, y la comunidad organizada entonces se va a constituir en una pieza filosófica, en una pieza política. Es el testamento político de Perón, anticipado, muy anticipado. Pero realmente la base del justicialismo es la comunidad organizada, es la forma de vida, ¿no? como lo pensó su creador, Perón, y va a tener unos fundamentos políticos, ideológicos, filosóficos muy profundos, ¿no? Que vamos a tratar de ver algunos. Cuando comienza Perón su discurso en el Congreso, comienza hablando de una cuestión que todos podían constatar, que era la crisis de valores, lo que él llama la crisis de valores. ¿A qué valores se referían? A los valores como ser humano, ¿no? A los valores ¿no? básicamente de la humanidad, del humanismo, ¿no? El peronismo aparece como un humanismo profundo, ¿no? Y Perón va a hablar de una crisis de valores, ¿no? Y dice que se estaba viviendo en ese momento una de las crisis más profundas en la evolución de la humanidad, ¿no? Habla de la evolución de la humanidad, obviamente no tenía el pensamiento dialéctico Perón, ¿no? Hoy sabemos que la historia no es una evolución, es algo más complejo, pero en ese momento él hablaba de evolución, ¿no? Y dice que esta crisis se debe a varias razones. Primero, que ya no hay pensamiento profundo, ¿no? Pensamiento profundo como si hubo a principios del siglo, fines del siglo XIX, ¿no? que tuvieron esa... Uno lee Nietzsche, por ejemplo, y entiende 3 palabras de Nietzsche, el resto no entiende nada, ¿no? Porque era muy profundo, son gente de, ¿no? Hegel, nadie entiende Hegel, nadie. No estudian los abogados, todos estudiamos Hegel, pero estudiamos un pedacito, un par de cositas de Hegel. El resto no entendemos nada. Hay que ser doctor en filosofía para entender a Hegel. Esos pensadores así profundos. Entonces Perón dice, ya no tenemos esos pensadores así de esa talla, ¿no? Walter Benjamin, ¿no? Algunos de estos, la escuela de Frankfurt. Hay una crisis entonces de pensamiento. Pero hay un segundo problema que Perón lo plantea muy claramente. El pensamiento separado de la vida del pueblo. O sea, el pensamiento estaba en lugares muy chiquitos, elitistas, para especialistas, para ilustrados, entre comillas, para los que sabían, y el resto no tenía derecho ¿no? a disfrutar de ese pensamiento. Esto el peronismo lo va Perón lo va a criticar duramente, obviamente, porque planta su proyecto no en una élite, sino en el pueblo. Y acá entra el concepto de pueblo. Pueblo es la base del social, la que está conformada por el conjunto de trabajadores, el conjunto ¿no? de lo que sería la gente que vive de su trabajo, que cotidianamente se levanta con esfuerzo, ¿no? Para sobrevivir, para una categoría más amplia, ¿no? Entonces el pensamiento pierde de alguna manera el contacto con la vida concreta de los pueblos. Por un lado va el pensamiento y por otro lado va la vida de la gente, del pueblo, digamos. Y entonces esta falta de correlación, esta falta de contacto, de vivir en el aire, ¿no? Entonces había como había una dualidad social que Perón observa, ¿no? Y lo que dice con la comunidad organizada, que de alguna manera esto va a basarse en el pueblo, en la vida cotidiana. Por eso este rescate profundo del trabajo como acontecimiento diario y cotidiano en la vida de los seres humanos, ¿no? Y además, el contexto le daba la razón a Perón. El contexto le daba la razón a Perón. ¿Cuál era el contexto del 49? Bueno, la famosa posguerra, perfecto, pero ¿qué era la posguerra? ¿Qué se había construido en la posguerra? Un gran orden, un nuevo orden mundial, absolutamente nuevo orden mundial, construido por una de las potencias mundiales que había sido la gran ganadora de la contienda con prácticamente ningún costo, Estados Unidos, ¿no? 1944, Bretton Woods, ¿no? La creación del Fondo Monetario Internacional, que hoy está gobernando la Argentina, ¿no? El Fondo Monetario Internacional como un ordenamiento financiero, el Banco Mundial como un organismo fundamental, luego vienen las Naciones Unidas,
¿no? Bueno, Bretton Woods puso el patrón oro, ¿no? Que después va a ser reemplazado por el oro. ¿Pero por qué pone el patrón oro? Porque el 52% del oro mundial físicamente lo tenía Estados Unidos. Físicamente. El 52% del oro mundial lo tenía Estados Unidos. Por lo tanto, el resto del mundo tenía el 48%. No podía decidir sobre el valor mayoritario que tenía. Entonces, por eso ponen el oro, ¿no? Además, bueno, se construyó este orden, ¿no? Después viene las Naciones Unidas en el 48, después viene la creación del Estado de Israel en el 48, ¿tá? Y viene esta reconstrucción europea, digamos, por el Plan Marshall, que era empresa norteamericana en Europa, banco norteamericano en Europa. O sea, el gran negocio de la reconstrucción de Europa fue de Estados Unidos. ¿Eso qué significó? La expansión enorme de las empresas norteamericanas se transformaron en grandes corporaciones transnacionales y es la base de lo que hoy tenemos, ¿tá? Además, los bancos norteamericanos se transformaron, digamos, a través de los mercados financieros, se crean los mercados financieros, se acumula un gran capital, digamos, ¿no? Que pasa a ser capital financiero, no capital económico, financiero, o sea, la especulación. Empieza a circular este capital por el mundo, estos capitales, ¿no? Enormes capitales, y en la década del 70 viene la crisis del petróleo ¿no? El desenganche definitivo del capital financiero, que obviamente después ya no le interesó ni las naciones, ni la política, ni la democracia, ni nada. Eso pasó a ser todo un cuento de la modernidad. Los capitales financieros pareciera que tienen autonomía y que usualmente Dios los maneja no sé de dónde, ¿no? Bueno, no tienen jurisdicción, no son controlados por nadie. Es una masa enorme de decisiones que están supranacionales, por encima absolutamente de la nación. Supranacionales, entran y salen cuando quieren de los países. Es como el nuevo Capital, ¿no? Si Marx viviera, escribiría el tomo 4 del Capital con el capital financiero, ¿no? Y le llevaría 3 o 4 tomos más, seguramente, ¿no? Marx. Ese fue el capital financiero, pero todavía en ese momento no sabía, estaba en gestación eso, ¿no? La globalización y demás. Pero Perón se ubica en un contexto bien claro, fuera del contexto. La Guerra Fría. Se había constituido el mundo en la enorme bipolaridad, ¿no? Entre por un lado Rusia, el comunismo, ¿no? Soviético, el comunismo que se había alejado absolutamente del pensamiento de Marx, ¿no? A veces se confunde, ¿no? Socialismo con marxismo y se confunde marxismo con comunismo. Estamos hablando de un sistema político, que Perón lo ve muy bien, ¿no? Un sistema político, ¿no? Comandado por un dictador prácticamente que era Stalin, ¿no? Entonces Stalin había asesinado a todos sus detractores o los había mandado a Siberia, ¿no? Y a sus amigos también. Y a sus amigos también. Y sus amigos también, ¿no? Se desprende de todo, ¿no? Incluso pasó a la historia como el asesino, tuvo varios nombres Stalin, ¿no? Terrible dictador, ¿no? Acumuló un enorme poder en ese buró soviético, digamos, ¿no? Que bueno, y en ese momento, en el 49, era un poder enorme, ¿no? Y había comenzado formalmente la Guerra Fría, ¿no? Este enfrentamiento este-oeste, ¿no? El mundo dividido en dos, una parte para Stalin y una parte para Truman y compañía norteamericana, ¿no? Los presidentes norteamericanos. Estados Unidos le interesaba el negocio, ¿tá? Fue a Europa y demás, digamos. Perón ve estas dos posiciones, ¿no? Liberalismo de mercado, individualismo de mercado, ¿no? El hombre sometido al mercado, esclavizado por el mercado, y por otro lado esclavizado del Estado, había desaparecido en Rusia el pueblo ruso, eso lo sabemos después de la caída del muro de Berlín, el pueblo ruso se enteró en la caída de Berlín que existía, ¿no? Otra realidad. Prácticamente había desaparecido como individuo, como sujeto social, ¿no? En Rusia. Estamos hablando de esta experiencia del comunismo, ¿no? Que incluso Ernesto Guevara Lynch, el Che, se aparta de la experiencia de Cuba, ¿no? Cuando Cuba pide el auxilio de Rusia con la crisis de los misiles y demás en el 62, y entonces el Che no estaba de acuerdo con someter de alguna manera esta experiencia única que era el socialismo latinoamericano a esta intromisión rusa, ¿no? Y entonces él prefiere irse de Cuba, se va de Cuba, sabiendo que iba a venir acá a morir, digamos, a morir porque no había chance. No era cierto que iba a levantar un ejército libertador
de 15.000 hombres con misiles estratégicos, no era cierto. Tenía un puñadito que lo seguía, pero bueno, él sabía de alguna manera, dejó obras escritas maravillosas, ¿no? Que nosotros estuvimos en Cuba, yo, digamos, pues, recolecté, pero como con mucha curiosidad, esos libros escritos, ¿no? Esta economía escrita por el Che, donde critica duramente, pero duramente, ¿no? También, digamos, otros pensadores latinoamericanos, digamos, que criticaron duramente esta experiencia de totalitarismo que se pretendió asimilar al marxismo, ¿no? En realidad fue una experiencia totalitaria. Perón ve esto, la supresión del individuo por el Estado y la esclavitud del individuo por el mercado. Perón ve la esclavitud en el mercado y la esclavitud en el Estado. Y dice, acá tenemos que construir otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? La tercera posición. Y la tercera posición de Perón es la comunidad organizada. La comunidad organizada se basa tanto en el sujeto individual como en esa experiencia colectiva, ¿no? El sujeto individual encuentra su sentido, el sentido de su existencia en el colectivo social, en un conjunto, en una comunidad, y la comunidad no existe sin los individuos, digamos, sin los sujetos individuales, sin la familia, los grupos. La comunidad organizada no suprime de ninguna manera ni la iniciativa personal, al contrario, pero resalta enormemente la libertad individual, resalta enormemente la libertad individual. No la libertad en sentido negativo, como lo decían, creo que lo decías vos, no en sentido negativo, como la no prohibición. La libertad en sentido negativo es la no prohibición, ¿no? Que es la del mercado capitalista. Sino la libertad en sentido positivo, la posibilidad de hacer cosas en la vida, la posibilidad de pensar en una realización personal, para lo cual tengo que ser libre, no puedo ser esclavo. Los esclavos no se realizan. Entonces Perón ve esto y dice, ¿no? Proclama la libertad individual como un proyecto de realización en el marco de una comunidad organizada. ¿Ah? Entonces el peronismo se va a ubicar en una posición profunda, en una brecha profunda entre el totalitarismo de Estado y el totalitarismo de mercado, que son dos formas de totalitarismo. Los dos, digamos, suprimen al sujeto, ¿no? Y su destino individual. Entonces, en esta brecha se pregunta Perón, en esta disputa de poder mundial, donde todo es tecnología, carrera armamentística, ¿no? Desarrollo tecnológico, carrera armamentística, ¿no? Lucha por el poder, puja económica, puja esto, puja lo otro. Y Perón se pregunta, ¿y dónde han quedado los valores? ¿Y dónde ha quedado el ser humano? ¿No? ¿Y dónde quedó la humanidad? Y la cuestión de la humanidad, por eso habla de crisis de valores, ¿no? De profunda crisis de valores. Y entonces plantea en su discurso que hay una necesidad urgente, dada esta crisis de valores, hay una necesidad urgente, imperiosa, de dignificación del hombre. Dignificación, ahí pone la palabra dignificación, la dignidad, ¿no? La dignidad que tiene que ver con exactamente lo que acaba de decir Silvana, el derecho. El derecho, ¿no? El derecho, no la dádiva, no la manipulación, ¿no? Sino la posibilidad de que uno pueda realizar, ¿no? Entonces, esta dignificación es a través de dos instrumentos. El bienestar, Perón va a hablar de dos tipos de bienestar, por si quedan dudas. El bienestar material. Él no dice tenemos que sufrir ahora para gozar después en el cielo. No, eso es edad media. ¿Está bien? No dice ahora tenemos que sufrir, ahora tenemos que aguantar. Eso no lo dice Perón. Perón dice bienestar, bienestar material. Y después lo describe maravillosamente qué consiste ese bienestar material. La vivienda, ¿no? La posibilidad de tener un espacio, ¿no? Un espacio de realización personal, esparcimiento, vacaciones, ¿no? La tranquilidad de un trabajo remunerado, la tranquilidad que no me van a echar, ¿no? Al otro día, todo ese conjunto de cosas que significaba seguridad, ¿no? Más que seguridad social, era seguridad trascendental, digamos, porque yo entonces me dormía a la noche y al otro día sabía que lo que venía a continuación era un proyecto en el cual yo podía tener participación
y no era un loquito que estaba esperando que mañana pasara cualquier cosa. ¿Tá? Entonces, un bienestar material, pero le agrega otro bienestar, el bienestar espiritual. Perón habla de una espiritualidad, parece un monje, parece un cura cuando habla, y va a hablar de una espiritualidad profunda, habla de los monjes tibetanos, habla de este tipo de espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad de la que habla Perón? La posibilidad de reflexión, de tranquilidad de espíritu, cuando nosotros decimos la tranquilidad de espíritu. ¿Y por qué decía esto Perón? Porque estaba muy fuerte en el 49 todavía la experiencia de, bueno, el espíritu alemán, el romanticismo, ¿no? Alemán, de la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX, diríamos, el romanticismo, toda esta crítica profunda que se le hace al positivismo, al empirismo, a toda esa vida, ¿no? Entonces se rescata el arte, se rescata la vida, ¿no? La vida familiar, comunitaria. Es más, el concepto de comunidad, vamos a ver ahora, que viene de esa Alemania y de esa, ¿no? De ese estado digamos, de recuperar lo propio del ser humano, los valores del ser humano y poder compartirlos con otros. Entonces, eso era lo espiritual, no era encerrarme y rezar, no, eso no era encerrarme y rezar. Por supuesto que existen una experiencia religiosa, pero lo espiritual tiene que ver con el espíritu humano, la realización, lo que Hegel llamaba el espíritu humano. Eso es bien hegeliano, pero toma la espiritualidad y el espíritu de Hegel, el espíritu, ¿no? Los filósofos, al filósofo, como hablan de que el hombre, nosotros somos espíritus encarnados, ¿no? Max Scheler hablaba de eso, ¿no? Que vamos a ver después. Max Scheler, espíritus encarnados, o sea, somos básicamente, ¿no? Posibilidad de trascendencia. Espíritu es posibilidad de trascendencia, de pensar más allá, pensar mi futuro, decidir mi futuro. Lo cual me parece excepcional, ¿no? Planteado así. Entonces era bienestar material, pero con lo material no alcanza. Hay que trascender lo material. Y se trasciende lo material a través del espíritu. Los músicos, los artistas, los artesanos, ¿no? Viven a veces en una espiritualidad que uno no los entiende, porque a ver, parece que están como enajenados o en otra cosa. No están en otra cosa. Están viviendo en un estado de a veces de espiritualidad, que uno anda con la vorágine de todos los días y no se da cuenta que uno vive de alguna manera esclavizado en el devenir de la vorágine, y uno tiene que parar, concentrarse, y cuando uno para, se concentra, se da cuenta que somos espíritu. Claro, empezás a pensar, a recordar, empezás a sentir, ¿no? Ausencias, a sentir rememoranza, querés hacer cosas, querés encontrarte con tus amigos, ¿sí? Todo eso es espíritu humano. Bueno, y aparte, esto era bienestar material y bienestar espiritual, pero no era solamente eso. Perón plantea otra cosa, plantea la realización personal y comunitaria como un proyecto de vida. Y acá es importante, la comunidad organizada habla de proyectos de vida, no de meros instrumentos de la política, ¿no? No hay una esclavitud en el sentido de que se suprime la libertad. No, es libertad con posibilidad de realización. ¿Qué realización? ¿Qué es la realización para Perón? Lo explica, ¿no? En el discurso. La realización es poder pensar de manera trascendente un poco más allá de mis narices, un poco más allá de todos los días, y pensar que me gustaría, ¿vieron eso cuando uno dice, ¿qué te gustaría hacer? Y me gustaría, y ahí empezamos. Me gustaría esto, me gustaría, bueno, todo eso que me gustaría, ¿qué pasa si alguien te diera la posibilidad de hacerlo? Sería maravilloso, ¿no es cierto? Lo adoraríamos entre todos. Bueno, esa posibilidad es lo que Perón habla de realización personal en el marco de una comunidad. Entonces, la dignificación del hombre que pensaba en la comunidad organizada es a través de este bienestar material y espiritual y a través de esta posibilidad de realización. Lo cual no era menor en ese contexto de tanta barbarie, ¿no? Entre el capitalismo y el comunismo de Stalin, ¿no? Pero dice algo más Perón, que esta búsqueda de dignificación era fundamentalmente una tarea política, que la política tenía que encargarse de orientar esa cosa, digamos, ¿no? La política, no era una cuestión económica ni financiera, era política. La política tenía que ganar derechos, de hecho lo escuchamos a Silvana, ganando derechos, ¿no es cierto? La política tenía que ganar derechos, la política tenía que construir futuro.
¿tá? Pues si no se construía nada, ¿qué realización iba a hablar? Entonces, la realización de la cual habla Perón es una realización en el marco de un proyecto nacional. Que él en el 49 no lo escribe. El proyecto nacional lo escribió recién un poco más adelante, en el 70, ¿no? En el tercer peronismo, cuando ahí escribe el proyecto nacional. Pero eso que escribe en el tercer peronismo ya estaba en la idea de Perón en el 49, el proyecto nacional. ¿Y qué era el proyecto nacional? Un proyecto de comunidad organizada que trascendía en el tiempo, que podía realizarse de alguna manera en el tiempo, ¿no? Bueno, y ahí va a hablar también, digamos, va a incorporar otra cosa en su discurso, un tercer componente de su discurso que me parece muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Hablamos de la crisis de valores, hablamos de esta dignificación del hombre, que es fundamental, esta recuperación del hombre, de lo humano, y en tercer lugar, la recuperación de la ética como sentido de la vida y de la existencia. La ética. Bueno, era un estudioso Perón, obviamente, y al plantear la ética va a plantear una cuestión de fondo. No es la moral, ¿eh? No es que yo me tengo que portar bien, no. La ética se refiere a valores que me trasciendan, ¿no? Cuando uno dice la justicia social, es un valor, ¿no? Cuando uno dice la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, dice un valor, ¿no? Un valor grande que está más allá de mi situación personal, ¿no? Bueno, el sentido de la vida y de la existencia humana, ¿no? Perón plantea muy claramente, le dice a los filósofos, hay valores, hay determinados valores. No es cierto que todo es disputa de poder, tecnocracia, no pelea entre el este y el oeste, misiles por todos lados, no. Hay otras cosas, hay valores, ¿no? Es más, no es solo consumir, y después agrega, no es solo trabajar. ¿Está bien? No es solo consumir, porque a veces se confunde el peronismo y el consumismo. No. Eso significa desconocer totalmente, que ponerse a leer y a estudiar, ¿está bien? Porque en eso no consiste la cosa, ¿no? No es solamente consumir, porque consumir es una cuestión material, y hoy dijimos que hay bienestar material y espiritual. Entonces, la ética es lo espiritual, la ética son los valores que dan sentido a mi existencia, los valores. Aquello que yo considero valioso son los valores. Lo que yo considero valioso, lo que tiene una apreciación, diríamos, ¿no? Lo que yo de alguna manera aprecio y que da sentido a la realidad, esos son los valores, ¿no? Y ahí voy a plantear en qué consiste la ética que piensa Perón para el pueblo, ¿no? ¿Cuál ética? ¿Cuál ética? Porque uno dice, bueno, valores, pero ¿cuáles valores? ¿Qué valores? Entonces va a empezar a plantear, le dice a los filósofos, en primer lugar, rescata la ética del amor y de la solidaridad. ¿Está? Sabemos que estaba enamorado de Eva, pero no se trata del amor en el sentido de pareja, no habla de ese amor. Va a hablar del amor como un sentimiento profundo del ser humano, de afecto y de reconocimiento del otro, y de aceptación del otro. Y entonces critica duramente Perón, varios textos, varios párrafos, le critica duramente a Hobbes y a Leviatán y a todo el contractualismo, ¿no? Filosofía pura, ¿no? Ciencia política, ¿no? Sociología. El Leviatán, el monstruo, ¿no? Entonces, que todos nacemos, ¿no? De alguna manera malvado y perverso, y que yo, si fuera por mi naturaleza, tendería a destruirla a Silvana, ¿está bien? A menos que hagamos un acuerdo y un contrato social, por conveniencia, por miedo o por sobrevivencia. ¿Va? Por conveniencia, fíjense lo parecido de hoy, de la situación de hoy, ¿no? Y de este neoliberalismo que estamos viviendo, ¿no? El contrato social por conveniencia, por miedo, tengo miedo, ¿no? O si no, por sobrevivencia, por la necesidad de sobrevivencia. Bueno, Perón va a atacar duramente y plantea, dice claramente que históricamente el amor ha conseguido mejores frutos que el rencor y el odio. Y si el amor ha conseguido mejores frutos que el rencor y el odio, porque el odio tiende a destruir, obviamente, y el amor a construir, entonces es evidente que la ética tiene que ir por el lado de la construcción y no de la destrucción. Es lógico, es razonable, pero hay que decirlo, ¿está? Y la ética de la solidaridad, una cosa es considerar un compañero al que tengo al lado, y otra cosa es considerar un competidor, ¿no? Y menos aún un enemigo, ¿no? Al que tengo que destruir.
Perón va a plantear una ética de la solidaridad, muy parecida a lo que plantea Otro Mundo es Posible, de Porto Alegre, muy parecido, pero prácticamente igual a lo que se planteó en los últimos movimientos sociales gigantescos que planteaban la solidaridad, la economía social, la economía popular, esta forma de vida no capitalista, los pueblos originarios, solidario, o sea, sólido significa compañero, ¿no? En latín, solidus es compañero, o sea, considerar al otro como un compañero de vida. Está conmigo, vamos a caminar juntos, vamos a construir algo juntos, ¿está? No destruirnos mutuamente como planteaba Hobbes. Entonces, hay una construcción muy profunda de la comunidad organizada. Yo necesito a los demás, necesito vivir con alguien, necesito pensar que alguien, sostenerme en alguien, necesito pensar que el otro no me va a destruir. ¿Eso qué va a construir? La confianza, ¿tá? La confianza, voy a poder confiar en mi compañero y no pensar en destruirlo. Y menos aún en sacarle ventaja, qué sé yo, ¿no? Especular, ¿no? Bueno, entonces es una ética bastante profunda, ¿no? Además, plantea el camino del esfuerzo personal, no de la dádiva, no del regalito, y ahí viene el tema del trabajar. El trabajo como un deber social, aparte del derecho. Entonces el contrato, el trabajo no solamente va a ser un derecho, ¿no? Un derecho al trabajo, sino un deber. Tengo que trabajar, tengo que construir, ¿no? Tengo que esforzarme por ser mejor y por aportar algo a la comunidad. ¿Cómo aporto algo a la comunidad? Trabajando. Trabajando. Entonces va a plantear la virtud, no la virtud ¿no? de los griegos ni de los monjes de la Edad Media, que me tengo que golpear, cortar el pelo totalmente, lacerarme. No, no, no. No es esa virtud. La virtud se refiere al esfuerzo personal por ser cada día mejor que el día anterior. Si uno se plantea de esa manera, obviamente que se plantea en una posición constructiva, ¿no? La virtud, el esfuerzo por ser mejores cada día, la responsabilidad individual como un deber, la responsabilidad. Soy responsable de mi vida, pero también de la vida de los demás, en alguna manera, por la comunidad organizada. La comunidad organizada me vincula a los demás, me hace de alguna manera compañero de los otros y de alguna manera mi vida, mi proyecto, queda integrado y queda de alguna manera ¿no? conectado con esa vida en común, ¿no? Sin la vida en común no resultaría posible la realización personal. Eso lo dice Carlito Perón. Entonces la ética de la virtud y del esfuerzo, ¿no? Y dice que el camino es la comunidad organizada. La comunidad organizada va a ser el camino, ¿no? Y va a ser una ética colectiva la comunidad organizada. Ética colectiva, no ética individual. Porque uno puede pensar en valores personales. Yo tengo mis valores y no me importa el valor de los demás. Entonces, Perón va a decir, la comunidad organizada tiene una ética colectiva, una ética por la cual se trasciende, ¿no? Y esa ética colectiva se va a apartar de esta mera búsqueda de utilidad, como era el caso del capitalismo, o de esa mera búsqueda de poder y de dominación, como era el caso del comunismo. No se trata de poder y dominación, no se trata de utilidad económica, como en el caso del capitalismo. Entonces va a rechazar estos dos extremos, digamos, y va a plantear otra cosa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es la comunidad organizada en definitiva? Bueno, es la base, como dije, del justicialismo, y esto va a tener su... contribuía a operar un cambio en la sociedad. La transformaba en una estructura de trabajadores organizados que se distinguían por su elevada cultura social. Se expresaba así una de las ideas de Perón que perseguía casi obsesivamente, que era la idea de comunidad organizada. Retomando las palabras de Mercedes Escalada sobre el segundo subsistema, que sería la asistencia social, vamos a hablar de la Fundación Eva Perón, que obtiene su personería jurídica en 1948 y sus objetivos primordiales fueron prestar ayuda pecuniaria o en especies, facilitar elementos de trabajo
otorgar becas para estudios universitarios y especializados a toda persona carente de recursos que así lo solicite y que a juicio de la Fundación merezcan ser otorgados. También construir viviendas para su adjudicación a familias indigentes, crear y o construir establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos y de descanso, y o cualquier otro que permita una mayor satisfacción de elevados fines que persigue la institución. Construir establecimientos benéficos de cualquier índole, las que podrán ser transferidas con o sin cargo al Estado, nacional, provincial o municipal, y propender a contribuir o colaborar por todos los medios a su alcance a la realización de obras de interés general y que tienden a satisfacer las necesidades para una vida digna de las clases sociales menos favorecidas. La Fundación extendió su mano solidaria hacia la población más pobre, aquellos no cubiertos por la seguridad social, sindical, ocupados o no, viejos, familias numerosas y discapacitados, niños, mujeres, jefas de hogar sin ocupación, trabajadores a destajo en el servicio doméstico. En términos de Robert Castell, lo que él llama los desafiliados, aquellos que estaban por fuera del sistema. Eva decía que además tiene mucho de profundo sentido de reparación de injusticias. Por eso yo no tengo ningún escrúpulo en hacer obras que construye la Fundación. Incluso con lujo, tal vez podría cumplir igualmente su misión con menos arte y menos mármol. Pero yo pienso que para reparar el alma de los niños, de los ancianos y de los humildes, el siglo de humillaciones vividas, sometidas por un sistema sórdido y frío, es necesario traer algo de mármoles y de lujo. Es decir, pasarse, si se quiere, un poquito al otro extremo en beneficio del pueblo y de los humildes. Con esto, lo que quería expresar, sobre todo en esta frase, con respecto a todas las políticas que se implementaron, que tiene que ver, que tiene que ver con algo que menciona un trabajador social, Alfredo Carballeda, que él habla de la subjetividad, ¿no?, en todas estas cuestiones, pero que fue lo que permitió que quedara en la memoria de las personas de esta época. Pensar en que ella pensaba que los niños, a diferencia de los niños de otras clases sociales, también tenían derecho a un lugar estéticamente lindo. Entonces, si bien es esa subjetividad que dejó el peronismo de esa época, aún hoy persiste, a mí me lleva a pensar qué diferencia existirían hoy en día si se tuviese en cuenta un poco esa cuestión subjetiva. ¿Por qué digo esto? Para mí fue un ejercicio de memoria el leer la Constitución del 49 y qué me sucedió cuando leí el texto de la Constitución del 49 y no pude evitar hacer una comparación con la Constitución actual. Cuando uno lee la Constitución del 49, inmediatamente aparece el artículo 37, donde están explicitados los derechos sociales. Cuando uno lee la Constitución actual, además de ser un texto denso de lectura, por lo menos para mí, hay que buscarlos. Entonces, esto tiene que ver con esta mirada, la mirada del sujeto
la construcción de ese sujeto y esa subjetividad que permite reconocer al otro. La acción social que se expresa en relación a la función de Eva Perón es una primera etapa con un accionar no planificado que Eva Perón definió como llegar a los lugares donde la justicia social aún no ha llegado. La fundación ocupa el lugar que había tenido hasta entonces la sociedad de beneficencia, planteado con una clara postura crítica hacia esta, apoyada en cambiar la concepción de caridad y filantropía por la dignidad de derechos sociales y ayuda social. Y ahí Alfredo Carballeda dice que posiblemente el fuerte impacto de esta forma de política social que articula los planes quinquenales con la espontaneidad y la urgencia de la fundación, centrado en una nueva concepción de sujeto de las políticas sociales. Este ahora es un sujeto de derecho social. Lo que recibe ya no es obra de la caridad, sino que es simplemente una cobertura que el Estado está obligado a otorgar por definición y por derecho constitucional. Ese nuevo sujeto ahora comienza a ser leído desde otra perspectiva, y por lo menos desde el enunciado de las políticas y las instituciones. Ya no es obviamente alguien moralmente enfermo o débil, sino que la acción social lo coloca en otro lugar, digamos de acreedor de una deuda que la sociedad tiene para con él. Podemos hablar de estos dos tipos de seguridad social, de una ciudadanía plena, donde, al decir de Bustelo, él habla de una ciudadanía emancipada, donde estarían cubiertos todos los derechos. Bueno, y para terminar mi exposición, quiero volver a retomar, quiero mencionar algo muy importante, ya que hablé de la Fundación Eva Perón. Por un lado, Eva Perón fue promotora del voto femenino. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 que instituye el voto femenino. ¿Qué significó esto? Significó el darle a la mujer lugar para el ejercicio de su ciudadanía, sentirse ciudadana al poder participar. Este hecho empoderó a las mujeres, le dio legitimó el lugar de la mujer, le dio la posibilidad de expresarse, porque estamos hablando en un contexto social, cultural, en esa época muy diferente al actual. Y esto me trajo, este ejercicio de memoria, me trajo el recuerdo de mi abuela. Mi abuela, con 92 años, yo decía, ¿para qué va a votar? Y mi abuela era evitista, no era peronista, era evitista. En todos los cuadros de la casa de mi abuela estábamos toda la familia y el cuadro de Eva. Pero yo no entendía cuando era chica por qué ella se producía tanto, hasta sacaba los anillos de oro de su madre para ir a votar. Y bueno, con el tiempo y con toda la revolución, ella no lo pudo vivir, pero con toda la revolución que estamos viviendo con respecto al feminismo, creo que Eva Perón a mi abuela le dio el lugar de participación a través del voto, y mi abuela lo ejercía con mucha convicción, y era un acto, una celebración de la ciudadanía.
Bueno, eso quería, todo este ejercicio de memoria, de traer la Constitución y de comparaciones, bueno, eso fue lo más emotivo. En realidad me causó también mucho enojo por la situación que estamos viviendo. Bueno, no está Omar, pero yo le había preguntado a Omar la otra vez qué hubiese pasado si esa Constitución estuviese vigente. Quizás no hubiese sido posible, pero pensé en muchas cosas, sobre todo que esta Constitución, la forma en que menciona en muchos lugares la protección de los niños, la protección de la mujer, y bien detallado ese artículo 37 creo que lo manifiesta. En cambio en la Constitución actual, ya sabemos, ¿no?, cuestiones de fondo, nos tenemos que buscar. Por lo menos yo lo tuve que buscar o tener que ver los tratados. Sin embargo, en la Constitución uno va directamente al artículo 37 y está todo muy, muy claro. Sobre todo, bueno, no digo más. Otra cuestión que está muy, en realidad lo escuché el año pasado, que se habla del índice o el porcentaje de niños pobres en la actualidad. La verdad que a mí me enoja mucho que se hagan estadísticas sobre niños pobres. No existen los niños pobres, existen niños en contexto de pobreza. Sin embargo, discursivamente se está avalando esa cuestión de que el niño es responsable de su situación económica. Entonces, sin embargo, acá no estaban en el 49 la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, lo menciona muchísimas veces a través de la Fundación Eva Perón. Se pensaba permanentemente en los niños, no solamente de las necesidades básicas, sino a través de una bicicleta que tenía que ver con la recreación y el derecho de ese niño a acceder a un juguete. Bueno, este ejercicio de memoria me permitió pelearme y renegar con la actualidad. Bueno, lo que voy a exponer es comunidad organizada y sus significados, sus consecuencias, ¿no?, en el peronismo, en la historia y un poco en la actualidad. Bueno, quiero agradecer a Andrés, a Federico, al equipo, al grupo, estar acá. Obviamente estoy muy feliz de estar esta noche acá, esta tarde-noche, supongo, tarde-noche, este atardecer maravilloso. Creo que son estas instancias que nos da esta posibilidad de reflexionar sobre este enorme acontecimiento que fue la Constitución del 49, un enorme acontecimiento, ¿no? El 11 de marzo del 49 se sanciona esta Constitución, que lo que hacía era convalidar, consolidar algo que ya se estaba haciendo, estaba ocurriendo. Lo decían al principio, en las exposiciones anteriores, ¿no?, que una cosa es proyectar para el futuro, lo decía Mariano al principio, y otra cosa es darle un marco institucional a algo que se está haciendo, se está viviendo. Y lógicamente lo que uno está viviendo, uno lo entiende porque lo está viviendo, ¿no? Y aquello que a uno les prometen como un proyecto es una promesa, es un sueño, que no se sabe qué forma tiene la criatura, digamos, ¿no?, pero es un sueño. En cambio, esto se estaba viviendo, este acontecimiento del 49. Entonces esta Constitución lo que va a expresar es estos enormes principios, banderas, estos valores que ya estaban encarnándose, diríamos, en este proceso de transformación profunda. ¿Y cuáles eran estos principios, estos valores? El peronismo tuvo técnicamente ustedes saben que se llama justicialismo, ¿no? Perón hablaba de justicialismo, Movimiento Nacional Justicialista, ¿no? Hablaba de justicialismo, un movimiento que se llamó, que él lo denominó justicialismo. Nosotros obviamente, y la historia, y los autores, y el pueblo, lo puso peronismo, digamos, ¿no? Bueno, y esto tenía su base, esta Constitución, en, obviamente, los
los principios que ahora los vamos a exponer sistemáticamente, pero que venían ya siendo construidos en la vida, ¿no? En la vida cotidiana del pueblo. Y en ese momento se hablaba del pueblo. No era una categoría como hoy, ¿no? Hablar del pueblo parece que uno está llorando, está soñando con algo del pasado, ¿no? Se dejó de lado la categoría pueblo en muchos ámbitos, incluso académicos, ya no se quiere hablar de esta categoría, a pesar del enorme significado que tiene, enorme significado. La categoría pueblo tiene un significado que no tiene ni una otra palabra, digamos, por lo que expresa, por lo que bueno, hoy lo está rescatando los estudios descoloniales, los feminismos están rescatando la palabra pueblo, y los movimientos progresistas de otros países, que bueno, que fueron abortados recientemente, algunos, no todos, pero sigue Evo Morales, esperemos que volvamos a ese tiempo glorioso, ¿no? Pero ahí se rescata la palabra pueblo. Nosotros lo vivimos en Argentina en la década del 2000, ese rescate de la palabra pueblo, diríamos, fuertemente puesto, ¿no? Acá se hablaba de pueblo en el 49, y por eso va a ser el pueblo como comunidad organizada. El pueblo como comunidad organizada, ¿no? Vamos a ver que esta categoría de comunidad organizada expresa un pensamiento, y la realidad, lo fáctico, lo empírico, lo que existía era el pueblo. La comunidad organizada es un pensamiento que va a resumir qué es lo que uno pretende para ese pueblo, qué es lo que Perón pretendía para ese pueblo, qué pretendía, cuál es la idea que estaban en el fondo de esa. Pero el sujeto es el pueblo, y el pueblo y su conductor, obviamente, ¿no? Su conducción. Estos principios que eran las grandes banderas, ¿no? La soberanía política, la independencia económica, la justicia social, lo dijo bien Silvana, justicia social que se expresaba de manera concreta, leyó un conjunto de actos y de hechos, no leyó declamaciones ni páginas de los diarios, ni títulos de los diarios. Lo que leyó fue leyes, actos, hechos, ¿no? Que de eso se trataba, digamos, ¿no? Esta justicia social que estaba en la base, y que en ese sentido el peronismo fue una avanzada enorme en la década del 40. Hoy está incorporada la justicia social en el mundo prácticamente, ¿no? En la filosofía política, en los libros, en los autores más avanzados, ¿no? Primero comenzó un poco a la izquierda, después, bueno, pero hoy está como reconocida esta categoría justicia social en la filosofía política y en la teoría social, digamos, ¿no? Pero en aquel tiempo, pensemos en la década del 40, ¿no? Acá con el Gino Germani, ¿no? Instalándose positivismo puro, ciencias naturales, y sale ¿no? este líder político, Juan Domingo Perón, a hacer este tipo de exposiciones, ¿no? Como es la que vamos a ver ahora. O sea, estamos hablando de una avanzada, ¿no? Era una avanzada. Hablar de política social en 1949, ¿no? Como lo decía Silvana, era una avanzada, ¿no? Era una tremenda avanzada, así como es también una avanzada la expresión comunidad organizada. Pero era un ideólogo, siempre lo fue. Y el ideólogo es el que de alguna manera genera idea, construye pensamiento, ¿no? El ideólogo, aparte de conductor, aparte de líder, ¿no? Aparte de conductor, aparte de líder, pero era fundamentalmente un ideólogo, ¿no? Como lo fue Lenin, como lo fue, ¿no? el propio Marx, como lo fue, bueno, Mao Zedong, un líder notable, ¿no? Que hoy incluso nos cuesta mucho entender el pensamiento de Mao Zedong porque todavía ni se conoce la realidad del pensamiento, ¿no? Martin Luther King, ¿no? Un gran líder. Tengo un sueño, ¿no? Ese ideólogo que te está planteando una idea. Perón tiene esa característica, ¿no? Ideólogo, conductor, lúcido, estadista, obviamente. Esto lo que vamos a ver ahora, que es de una lucidez enorme, ¿no? Bueno, convengamos que Perón pasó gran parte de su vida estudiando filosofía, era un especialista en filosofía antigua, ¿no? Platón, Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, manejaba muy bien la filosofía. Historiador, tremendo historiador. Se sabía todos los relatos históricos de memoria, Perón lo decía, charlaba, y uno lee en el texto de Comunidad Organizada ese enorme despliegue que hace de hechos históricos, ¿no? De la antigüedad, estamos hablando de, ¿no? de la antigua Grecia, Roma, bueno, la Babilonia,
la filosofía oriental, no dice, pero ¿cómo un hombre puede traer tantas cosas al mismo tiempo para fundamentar una idea? Perón lo hace porque sabía, había estudiado, había leído, era un hombre extremadamente culto, ilustrado, ¿no? Civilizado, como diría Sarmiento, ¿tá? En la civilización paranoica de Sarmiento, ¿no? Era un hombre que se había recorrido el mundo, había estado en Europa, conocía, y un hombre que observaba la realidad, miraba lo que pasaba en la realidad, en el mundo, y cuando dice lo de comunidad organizada, está diciendo dentro de un contexto mundial que se estaba viviendo. Y lo interpreta sabiamente como hace un ideólogo, ¿no? Bueno, era un filósofo, sin título obviamente, economista sin título, ¿tá? Todo sin título. O sea, si hay que meterle preso a Perón, lo meteríamos por no tener título habilitante, ¿no? Pero un enorme despliegue de conocimiento y de experiencia, básicamente, y de pensamiento construido, con su pensamiento propio, ¿no? La comunidad organizada es un pensamiento típicamente propio, original de Perón, absolutamente original. No hay antecedente en ese momento de que haya copiado, como sí copió Alberdi muchas cosas de la Constitución que ya existía, ¿no? No es una copia literal, obviamente Alberdi le dio sus formas, pero nos queda siempre, ¿no? Que uno lee esto y lee lo otro y son muy parecidos. Entonces, bueno, te queda esa duda, ¿no? O por lo menos tuvo un antecedente en la mano para decir lo que dijo, ¿no? Alberdi. Pero Perón no tuvo un libro de comunidad organizada para escribir comunidad organizada ni para decirlo. Lo sacó de su cabeza, de su mente y de su idea de construir este movimiento, gran movimiento, que él lo llamó justicialismo. Bueno, estas tres banderas, que son las banderas grandes, las que dije anteriormente, dicho en ese momento, el 49, que vamos a ver ahora cuál era el contexto, pero no era lo único. El peronismo Perón centra su pensamiento en el trabajador, como sujeto social central. El trabajador. No es el hombre, la mujer, el niño, el padre, la madre, el procreador, no, el trabajador. Y la centralidad del trabajo en el peronismo, ¿no? Una sola clase de hombres, los que trabajan, y solamente una parte no trabajaban, que eran los niños, tenían un privilegio por ser niños, y los niños tenían que jugar y estudiar nada más, ir a la escuela y jugar y ser felices, ¿no? Y dicho eso, hoy suena como un idealismo absoluto, pero eso se concretó, están los hechos históricos, ¿no? Y el resto tenían que trabajar para pagar al menos lo que consumía. Fíjense al principio, yo tengo que pagar lo que consumo, porque si yo no pago lo que consumo, se lo estoy diciendo como economista, digamos, si yo no pago lo que consumo, alguien lo tiene que pagar. Y entonces le traslado a otro, entonces me convierto en un oligarca, o sea, en un mantenido, no estoy contribuyendo. Y la idea de contribución social a un conjunto social es la base de la comunidad organizada. La idea de una contribución. Yo tengo que contribuir a algo que Perón lo pone muy bien, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Como principios bien generales. ¿A qué tengo que contribuir yo? A que todos seamos felices. Y la felicidad aparece como un objetivo comunitario, ¿no? Y lo mismo que la grandeza de la nación a través de la comunidad organizada, ¿no? O sea, el crecimiento. Grandeza es crecimiento con distribución, no acumulación. No vamos a leer en ningún lugar la palabra acumulación en todos estos textos de este año, en todos los textos del peronismo. No vamos a leer ni una sola vez la palabra acumulación. Y eso es típicamente el capitalismo, acumular. Yo me quedo en lugar de distribuir. Y como me quedo, acumulo un capital que es mío, personal, propiedad privada, registro, etc. Y entonces acumulo. La palabra acumulación siempre tiene un origen egoísta, y Perón va a sostener exactamente lo contrario, la solidaridad. Dice, yo no puedo buscar mi felicidad mientras no busque la felicidad del conjunto con el cual estoy, de alguna manera, inserto. Eso es, de alguna manera, lo que él va a pensar como comunidad organizada. Bueno, el trabajador, el trabajo como centralidad de la vida social, como el gran organizador. El peronismo va a buscar el pleno empleo. Técnicamente el peronismo hubo pleno empleo, no hubo desocupación.
no había desocupación. Los que no trabajaban era porque no podían trabajar o tenían algún impedimento, pero era pleno empleo, técnicamente era pleno empleo. Parece, leído en los libros, parece, ¿no?, un sueño, un cuento, pero esto es así, esto es la realidad histórica, es esa, que es el pleno empleo, ¿no? La desocupación. ¿Vos querés hacer una pregunta? Sí, no, la verdad que primero agradecerle siempre. Yo no tenía el gusto, bueno, con ella compartimos espacios, pero bueno, Juan, es el nombre, ¿no? Juan, sí, tenía Juan. el gusto de conocerlo. Así del pueblo, Juan. Sí, sí, hay varias canciones que hemos cantado por eso. Y la verdad que, qué sé yo, que las cosas que ella recordó, sobre todo lo que somos en provincia, yo nací en el 52, así que algo alcancé a ver, pero sobre todo, digamos que se plasmaba en aquellos años en que uno veía una pobreza digna, la problemática del trabajo. O sea, yo me acuerdo que cantábamos algunas tonadas que tenían que ver con el Linguera, ¿no? Pero el Linguera era un personaje, no había gente que no tuviera, claro, romántico, era bohemio, era una cosa, era un personaje en el barrio, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, que rescataba Carrillo, gente tan importante, ¿no?, en todo el proyecto, cómo entendieron seguramente lo que, no sé, cómo se habrán juntado, porque yo digo, realmente para escribir una pieza como esta, yo me enteré un poco por lo que he leído ahora, ¿no? Creo que ese congreso de filosofía fue en Mendoza, y yo la verdad que ni sabía de ese congreso, me he enterado por el material que nos dieron ustedes, pero digo, realmente, ¿cómo habrá hecho él para poder concentrar en una pieza toda una filosofía de vida? Digo, bueno, entiendo que la ha leído, ahora yo digo, hoy se levanta y digo, ¿cómo soluciona? O sea, ¿qué propuesta puede hacer hoy? Porque, digamos, convengamos que no ha habido, digamos, un estadista como, digamos, esta visión que tenía él, que bien dijeron ustedes, uno vio que eran realidades, no estaban haciendo un proyecto para hacer. Los planes estaban, porque yo lo viví eso, los planes quinquenales, eran realidades que se iban a cumplir, o sea, había cosas que se están haciendo y un proyecto para continuarlas, mejorarlas. Entonces digo, digamos, la pregunta puntualmente, Juan, es, ¿qué pensás vos si un Perón se levanta hoy y realmente qué camino, qué orientación podría dar en este contexto? Vos lo planteaste bien, después, digamos, este contexto global, en el cual yo estoy seguro que estas instituciones que se generaron en la democracia representativa y todo esto no está dando respuesta, porque no hay, la comunidad no puede, a ver, esto de expresarme cada 4 años en el voto, ¿qué significa? Una lista sábana, son realmente situaciones que yo no veo la solución ahí. Ahora, ¿cuál es el escenario que de alguna manera, no decía, sino que vos vislumbrás en esta falta de liderazgo, pero con fundamentos como esta persona, como lo hizo en esos años, digamos, y en el contexto histórico, ¿no? Entonces, digo, se levanta, pero ¿cómo pensás vos que podría encarar este mundo con esta realidad, ¿no? Esta realidad de representatividad, pero que yo sinceramente creo que no nos da respuesta. Digamos, la justicia, el ejecutivo, digamos, el legislativo. Yo no veo que eso, digamos, esa democracia representativa nos esté dando respuesta. O sea, ¿hacia dónde creemos que podría ir? Yo creo que lo primero que se plantearía es esta necesidad de volver a pensar en una nación libre, ¿no? Plantearía una segunda, una tercera independencia, una cuarta independencia, no sé qué número andamos, pero por ahí andamos, ¿no? Esta absoluta necesidad de independencia, ¿no? Esto de unidos, dominados, que nos quedó muy fuerte, ¿no? Realmente la dominación es muy fuerte. Y este imperialismo que él lo vio de alguna manera en el 49, que ya era un imperialismo, digamos,
fuertemente establecido hoy, con un mecanismo de esclavización absoluta, financiera, de endeudamiento. Yo creo que plantearía la necesidad absoluta de un proyecto nacional, ¿no? Más que nunca autónomo, volvería a plantear el desarrollo nacional, ¿no? con la suficiencia de recursos, claro, que encontraría. Yo me acuerdo en el 73, el 12 de octubre del 73, cuando Perón asume su tercera presidencia, el 12 de octubre del 73, el discurso del 12 de octubre. Las primeras palabras que dijo el 12 de octubre del 73 fueron: estamos tratando de reconstruir lo que nos han dejado. No sé si recordás, vos Mariano, ¿no? Pero a mí esas palabras siempre me sonaron, ¿no? Claro, él venía en el 73, ¿no? a reconstruir lo que nos han dejado. ¿Quiénes la habían dejado? El imperialismo yanqui, digamos, toda esta intromisión, esta entrega nacional, ¿no? Hacia esta colonia que se había construido de alguna manera, ¿no? Y ese proyecto, obviamente, en el 73 plantear eso, muere el 1 de julio del 74, no tiene tiempo absoluto, está viejo, grande, cansado, enfermo, bueno, solo, rodeado de especuladores de todo tipo. Era difícil la cosa, pero me parece que volvería a plantear esta necesidad absoluta de seguir, de que como pueblo decidamos nuestro propio destino. No hay otra posibilidad. Lo demás es plantear una esclavitud de por vida, para siempre, y eso no resulta posible. Sería un Franz Fanon, algo así, planteándola, ¿no? Yo creo que la palabra que expresa hoy el problema es la emancipación. Plantearía una necesidad de emancipación. Volver a emanciparnos. Volver a emanciparnos. No solamente de romper las cadenas, romper los límites, sino pensar en algo propio para salir adelante, que es la emancipación. ¿No? De alguna manera. ¿Están dadas las condiciones? No, hay que construirlas, por supuesto. Institucionalmente está quebrado todo, está desvalijado, está totalmente vaciado de contenido. Yo creo que esta pérdida de sentido que él veía ya en el 49, esta crisis profunda, hoy es mucho más profunda que el 49. Hoy volvería a escribir una revisada, dos, claro. ¿No? con mucho más, describiendo mucho más esta crisis, pues ya no es crisis de valores, es una crisis tan profunda, pero de anomia, de desaparición del sujeto como ser humano. Millones de seres humanos no encuentran el sentido de la vida, es lo mismo morir que vivir. Hemos perdido la dignificación, la dignidad, lo que planteaba Evita, la preocupación de Evita, ¿no? Esa dignidad que tenemos como seres humanos, que sos valioso por lo que sos, que el trabajo social lo plantea muy bien. Uno es valioso, siempre es valioso para algo, siempre tiene una posibilidad de servir y de salir adelante de alguna manera. Siempre hay una chance en la vida. Pero hoy pareciera que es lo mismo morir que vivir, digamos, y no es así. Yo creo que plantearía eso, digamos, y bueno, pero, ¿no? Qué bravísimo. También habría que ver porque siendo justamente que por ahí lo hemos planteado en la clase anterior, esta idea de pensar por nosotros mismos, ¿no? Y Perón es un gran reflejo justamente de eso, porque si bien él no copia de nadie, abreva de un montón de fuentes y las aplica a la realidad concreta, lo cual no está mal ni mucho menos. Utilizar categorías pero masticadas a una realidad propia es importantísimo, y él ahí sobre eso abreva y construye un proyecto de país, básicamente, que vendría a ser. Entonces, por ahí, lo que decía el compañero recién, en realidad podemos decir hasta que Perón está en el futuro, ¿no? O sea, no pensarlo como algo, sino que está en el futuro, porque es parte, todo esto que estoy mostrando hoy, es parte de la revolución inacabada, por decirlo, ¿no? Del país inacabado, en realidad, ¿no? Y después por ahí, en esto de las categorías, hay una categoría que es clave, que es una invención propia del peronismo, que es la idea de organizaciones libres del pueblo, ¿no? Que por ahí que explica muchísimo, porque las organizaciones libres del pueblo son justamente las que unirían la comunidad, así en términos de desorganización, justamente con la superestructura de la sociedad, ¿no? Las organizaciones libres del pueblo, él las caracteriza por los sindicatos, serían organizaciones libres del pueblo, ¿no? Esas organizaciones que se dan la comunidad misma, en esto que vos decías, de esta idea de libertad, de elegir cuál es la forma de organizarse. La verdad que estuvo buenísimo. Volviendo ahora a la exposición, me pareció muy importante y es importantísimo rescatar
este tipo de cuestiones, sobre todo para después cuando nos tenemos que sentar a discutir con alguien y la principal acusación es que el peronismo es una bolsa de gato y es nada más que en realidad una cuestión de praxis. Y no, todo lo contrario, el peronismo tiene ideología, tiene doctrina, tiene un montón de cuestiones y una base filosófica para discutir con cualquier otra escuela de pensamiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la izquierda no discute más el capitalismo. O sea, en el mundo, hoy por hoy, está discutiendo el capitalismo el Papa, por decirlo de una manera. Que está discutiendo el capitalismo en términos de este capital que decís vos, el capital financiero, deshumanizado. Entonces, de hecho, con sus cosas buenas y sus cosas malas, o con sus balances positivos y negativos, hubo una discusión del capitalismo así, en esos términos, durante el gobierno kirchnerista, y lo hubo. O sea, después uno puede decir hasta dónde fue, se quedó corto, no se quedó corto, o lo que fuere, pero hubo una discusión de ese capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, por ahí me parece que son todas herramientas que en estos tiempos que corren son importantísimas para el debate. Y no, me parece, eso, quería por ahí agregar a lo que habías dicho nada más y la verdad estuvo muy bueno. Muy bien. Gracias por el aporte, Mariano. Siempre muy atinado. Sí, yo quería, bueno, agradecer también la exposición, temas importantes en estos tiempos que estamos viviendo de deshumanización y fragmentación del lazo social, volver a recuperar la idea de sujeto de derecho. El otro día estábamos hablando del enfoque de derecho que parece, ¿no?, algo reciente y que estamos, digo, y Perón, ¿no?, de manera brillante y de avanzada, ya recuperaba y evita fundamentalmente a ese sujeto pleno de derechos, ¿no? Y enfocaba, digamos, el problema de la pobreza y demás como problema social y no como problema individual, y producto, ¿no?, de situaciones individuales. Me parece que hay un cambio de paradigma en la manera que tiene el Estado de enfocarla, ¿no?, o de intervenir en la cuestión social, en la acción social, ¿no? Y para mí, bueno, creo que también lo recupera parte el kirchnerismo, ese, bueno, no hay mejor política social que el trabajo, y lo decía Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, y retoma, ¿no? La mejor política social es el trabajo, a partir de ahí el sistema de protección social y de seguridad social que genera el trabajo, y la acción social que sea paliativa, coyuntural, para que ¿no?, aquellas familias que estaban en esa situación de que no podían entrar al mercado de trabajo. Me parece que recuperar a ese sujeto titular de derechos hoy es más que importante, donde aparece el otro de vuelta aparece de vuelta la meritocracia, ¿no? Aparece de vuelta la meritocracia, el individualismo, la culpabilización del pobre. La Argentina está como está por culpa de los argentinos, ¿no? Toda esta cuestión de vuelta, parece que volvemos anterior a 1823, a la sociedad de beneficencia y demás, con esas prácticas de neofilantropía y demás. Así que bueno, agradezco hacernos pensar de vuelta esta idea de comunidad como espacio donde encuentro el sentido a mi vida. Esto que decía Juan, nos han robado todo, inclusive hasta el sueño de poder proyectar mi vida a mediano y largo plazo con un otro, ¿no? Entonces, creo que son categorías y bueno, disertaciones más que importantes para volver a repensar la sociedad que tenemos que reconstruir, el pueblo que tenemos que reconstruir, con esto que nos van a dejar en diciembre, si es que llegamos a diciembre. Gracias, Silvana. El aporte. Sí. Muy interesante, digamos, lo que compartieron, y reflexionaba sobre, como militante, me inquieta la quietud de los que la están pasando mal y no se mueven. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué le pasa a ese sujeto, ¿no?, que no se siente, por el motivo que sea, interpelado a salir a reclamar sus derechos? Y por el otro lado, la falta de horizonte de aquellos que nos movemos y no sabemos bien para dónde vamos. Pensaba, cuando hablaba Silvana,
en relación a la comparación de los efectos de la seguridad social del 49 y a los efectos de la seguridad social de lo que fue, por ejemplo, la asignación universal por hijo, lo que implicó en esas familias, la posibilidad de volver a festejar un cumpleaños, de comprarse ropa para salir un fin de semana y estar más lindo, de poder ir a la playa, incluso la gente que vivía en esta ciudad. Y pensaba que nos faltó ponerle palabra a todo eso, que nos faltó el espíritu, poder que ese sujeto se constituya con esas políticas, porque estuvo lo material y también estuvo lo espiritual, haciendo una analogía con lo que vos decías, pero que no fue lo suficientemente hablada, reconocida, como para que ese sujeto se apropie realmente del sentido y hoy salga a la calle a decir esto no me lo saca nadie. Y me parece que los militantes, desde el lugar donde estemos, desde las organizaciones libres del pueblo, tenemos esa gran tarea que uno ya no se la puede dejar a los conductores políticos, a los referentes políticos, porque están en otra lógica, porque no escuchan este silencio abrumador de un pueblo que la está pasando mal, y que yo quisiera saber si se están preguntando por qué todavía aguantamos tanto. Y me parece que, bueno, que vamos a hacer nosotros, los militantes de base, los que estamos por otros sentidos en la participación, los que tenemos que llevar esta comunidad organizada, esta filosofía, a que tal vez sea o ayornada o pensaba también en digamos, si vamos a evangelizar esta comunidad organizada y nos juntamos todos los domingos de 8 a 8, pensaba todos los obstáculos que podíamos tener en la implementación, ¿no? Pensaba en todas las agencias policiales, judiciales, aquellas que de alguna manera administran el conflicto social y que generan un negocio para mucha gente. Bueno, que seríamos, uno piensa siempre como lo más difícil, ¿qué podemos hacer? Y por ahí es esto lo que podemos hacer. Gracias, Mari, por la reflexión. Sí, yo creo que el deber que tenemos nosotros, ¿no? Durante que estamos acá todos nosotros, el deber que tenemos de escribir, ¿no? De escribir. Claro, Perón era el gran escritor, ¿no? Escribía, iba contando de alguna manera, él le iba diciendo al pueblo, bueno, ahora le iba dando como fundamento a lo que le iba ocurriendo, ¿no? Con muchos escritos, Perón muchísimos escritos, mucha producción, ¿no? Uno se pregunta en qué momento escribía, pero y sí, porque un político, ¿no? Bueno, pero sin embargo dejó un enorme bagaje de cosas, ¿no? Que hoy nos permite interpretar aquellos tiempos y aquellos que estaba pasando por entonces, ¿no? Y que le daba sentido a lo que iba ocurriendo. Nosotros me parece que esa tarea no la podemos sacar encima. La tarea de ir dándole sentido a través de la palabra, ¿no? Y ir poniendo en palabras lo que va ocurriendo y por qué van ocurriendo y qué es lo que, cuál es de alguna manera la perspectiva y la idea, ¿no? Esto que decías vos, buscar una salida, ¿no? Como pueblo, ¿no? Como pensamos hoy, esa categoría pueblo, volver a pensarla, volver a sentirnos pueblo, volver de alguna manera a esta solidaridad profunda, ¿no? De este destino común, que de alguna manera no sentirnos. Eso me parece esa tarea es fundamental, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, no sé. Creo que nos debemos, ¿no? Nos debemos ir escribiendo cosas, qué sé yo. Relatar, contar, escribir, fundamentar, estudiar, reflexionar, ¿no? Para poder proponer, porque si no es... No digo para poder proponer, porque realmente esta democracia así no da resultados. La necesidad de encontrar sentido y de encontrarle sentido de alguna manera, ¿no? A través de la escritura, qué sé yo, que es lo que de alguna manera fue el gran aporte de Galeano, ¿no? No solamente con su vena abierta, sino con todos esos escritos, ¿no? Que uno repite, de alguna manera va como, ¿no? Bueno. Me parece que parte de la actitud, escuchando las reflexiones de la compañera, súper interesante, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no explota todo? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Y tiene que ver con la colonización de la subjetividad, ¿no? Me parece que la gran tarea nuestra como militantes es ese proceso de conciencia histórica, de recuperar la historia, la memoria, del proceso de descolonización, porque terminás repitiendo el discurso de
de los opresores. ¿Vos escuchás? Digo, Claro. claro, el oprimido se apropia y lo termina reproduciendo y hasta lo termina defendiendo y justificando su carencia y su... Lo apropió. Es el Me parece que esa es la gran discurso tarea de la militancia y que nos faltó tiempo en estos 12 años, porque además esto que yo decía, hubo como un sentido común de que el derecho se gana y es para siempre y no se tomó conciencia de que se puede perder, digamos, ¿no? Es decir, bueno, conseguimos la asignación, conseguimos, esto ya lo tengo y no lo puedo perder. No, lo podés perder y digo, hay un retroceso, un proceso de desciudadanización. Nos faltó generar más conciencia, me parece, en los territorios de esto, ¿no? Me quedé pensando en eso que vos decís con respecto a por qué la gente no sale a la calle a romper todo. Lo que yo veo en el territorio, en el ejercicio de la profesión, es que no hay una apropiación de estos derechos. Quizás en lo discursivo no estuvo tan fuerte, pero sí, más allá de esta quietud que hay, pasa en todas las clases sociales, no es solamente las clases más vulnerables, digamos, que accedieron a la asignación. Las clases medias también se han apropiado de ese discurso neoliberal, del individualismo, y es tan hermético y tan mal la están pasando que no pueden ni siquiera compartir ese malestar. Hay una cuestión de seguir aparentando algo que no lo pueden sostener, pero hay en la sociedad todavía esas cuestiones que tienen que ver con no apropiarse esto de la comunidad organizada, digamos, no entra en ningún concepto hoy en día. Y cada vez la gente está más cerrada en lo mal que la está pasando y no ve esa posibilidad de compartir eso colectivamente y armar algo. Como que hay cada uno este individualismo que genera todo el neoliberalismo, el capitalismo. Creo que la sociedad está muy impregnada por eso. Bien. Bueno, solo último como para... ya nos queda un encuentro más para ir cerrando. Que nos quedó pendiente, que iba a ser la semana pasada. Que un poco venimos viendo cómo se viene sedimentando, ¿no? Toda la cuestión histórica de cómo llegamos hasta la Constitución del 99, la cuestión social, toda la imbricación filosófica del pensamiento de Sampaio que inspira y construye de alguna manera la parte normativa de la Constitución, pero también le da la impronta filosófica, teológica. Y ahora nos queda la parte normativa, que es en general la que... La más aburrida. No digo que la más aburrida, pero digo, es la consagración final legislativa del producto terminado de lo que fue la Constitución del 49. La idea, creo que si fue alguna gente, yo un poco lo que vamos a intentar también, vamos a hacer, pensar en esta constituyente que le dio forma, que le dio vida y que termina siendo la Constitución peronista, porque tenemos la facción radical que se retira, no discute la Constitución. Entonces la Constitución sale al libro cerrado con 6, 7 artículos que se modifican en el proyecto de Sampaio. Y después, digamos, 6 años después, tenemos la fusiladora que se la lleva puesta y los por qué. Y esto que estaba circulando un poquito acá, es decir, de las experiencias peronistas, el primero y el segundo peronismo, de la última experiencia peronista y de la experiencia peronista del menemismo, que es la constitución que está vigente, que se dio en el marco de esa experiencia. Digamos, un poco lo que la cuestión que está faltando acá también es decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles son también los porqué? No solo los porqués de la derogación, sino qué le pasó a este proceso que dejó las debilidades, digamos, se expuso sus debilidades de tal manera que dejó un terreno fértil para que aparezca, digamos, tanto los imperialismos en conjunto con las oligarquías locales y generen, digamos, una forma de una expresión que fue
Revolución Libertadora del 55. Digamos, ¿qué pasó en ese año, en esos últimos años con el peronismo? Porque digamos, hoy hablamos un montón de cosas de Perón, pensamos en la comunidad organizada, pensamos digamos, la maravillosa pluma y la maravillosa inspiración, pero digamos, dentro de este proceso también digamos, hay que pensar las debilidades, porque también nos ayuda a construir la historia de la última experiencia peronista, que también tuvo sus debilidades, y de lo que tiene que venir ahora, digamos, qué es ese segmento que nos queda a nosotros para poder repensar y poder resignificar una nueva experiencia que por ahí estamos, que todos nos gustaría que volviera. Pero la propuesta es terminar ya el encuentro el jueves que viene, que es comienza la Semana Santa, Jueves Santo. Perdóname, no lo puede hacer el otro jueves, en vez de Semana Santa, que va, hay un movimiento de gente, familia, ¿viste? ¿Puede ser o no? Yo pienso que se los pido, pues. Si puede ser, se lo agradezco. Por ahí viene más gente porque no tiene que trabajar. Somos un grupo reducido, Juan. Yo digo, es atendible cualquier necesidad. Digamos, está bien. yo de hecho no tendría problema. El punto es que el grupo ya que estamos viendo, que no somos muchos, tampoco vamos a esperar que se sume más gente a esta altura. Digo, No, sí. No, como pecado. también tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar porque no tenemos lugar. No, yo creo que es una parte muy relevante porque también es esto, Porque es después vamos a pensar. comer. Y después vamos, pero no sigamos porque se van a formar. No, porque justo yo no voy a poder. No puedes venir, Juan. Pero, ¿sabés lo único que les voy a pedir? Que ustedes, desde el punto de vista normativo, si pueden, aunque sea esbozar, una propuesta. Pero una propuesta no para volver a la del 43, porque la del 43 no nos va a dar respuesta ahora. El tema es buscar qué cambios institucionales tenemos que hacer para nosotros poder. No, y si ustedes son jóvenes. Algo tenemos que amar, digamos, porque así no cambian nada. No, bueno, sí, pero Pensemos las en normas todo. nos están- Son tenemos un consecuencia corsé. del cambio social. Ahora son todos, bueno, por eso. Muchas gracias. Sí. Gracias. Lo que pasa, a mí me parece que, digamos, en estos 12 años